primer lugar empecemos con neurodesarrollo y neuromaduración. El neurodesarrollo son cambios y modificaciones que hace el sistema nervioso central como producto de acciones genéticas o biológicas. Por otro lado, la neuromaduración son cambios del sistema nervioso como producto de una interacción entre la genética y el ambiente. Bueno, el neurodesarrollo tiene etapas importantes y se va formando en 3 etapas también, que son la prenatal, que es desde el momento de la fecundación hasta el alumbramiento, la perinatal, que es desde el alumbramiento, y la postnatal, que viene siendo ya hasta la muerte. Bueno, las etapas en sí del neurodesarrollo son fecundación, que es cuando el cigoto se fecunda y se crea la estructura de ADN, donde esta está llena de núcleos proteínicos como guanina, citosina, adenina y timina. Luego sigue la gastrulación, que es el proceso de formación de la gástrula. Es donde el cigoto se empieza a dividir y va generando una hendidura o un tubo neural, del cual va a crear 3 capas o 3 hojas embrionarias, que son ectodermo, mesodermo y endodermo. Del ectodermo se empieza a originar el sistema nervioso central. Otra etapa es la vesicularización, que el tubo neural empieza con el armazón de vesículas, que son 3 dilataciones y 2 contracciones, que son la bolsa o las vesículas. En el prosencéfalo empezará con el telencéfalo y el diencéfalo. En el diencéfalo comienza la neurogénesis, que va de la 8ª semana después de la fecundación. Sigue el mesencéfalo, que sigue normal, pero este tiene una función más adelante. El romboencéfalo, y en este está el metencéfalo y el mielencéfalo. Y por último la médula espinal, que es el final del tubo. Y por último tenemos la organización del sistema nervioso central, que es donde se empieza a desarrollar para la neurogénesis o la neuromaduración. Bueno, seguimos con la neurogénesis o neuromaduración, que es donde se empieza a formar la base del cerebro, que es el troncoencéfalo. Como dije, de estos está el mesencéfalo, el metencéfalo y el mielencéfalo. El mielencéfalo se encargará de crear el bulbo raquídeo. El metencéfalo se encargará del puente o protuberancia y del cerebelo, y el dielencéfalo se encargará de la estructuración del sistema límbico, como el hipotálamo, el tálamo, la hipófisis, entre otros. Y el mesencéfalo es el último en estructurarse y será el que amará los 12 pares craneales, que son sensoriales, motores y vistos. Ahora seguimos con las etapas de la neuromaduración, que es la proliferación en primer lugar, que es el proceso de crecimiento y multiplicación de las células nerviosas, conocidas como neuronas, y también de las células gliales, que son las células del soporte del sistema nervioso central. Seguimos con la diferenciación, que es donde estas empiezan a tener una función predeterminada para cada una. Luego está la sinaptogénesis y la poda neuronal, que es la eliminación de todas estas redes que ya no funcionan. Y por último tenemos esta que es donde ya empieza a crearse todo, para que se empiece a crear en sí todo el troncoencéfalo y el diencéfalo, que son las áreas más importantes. Bueno, ahora seguimos con el troncoencéfalo. Como sabemos, es el encargado de los comportamientos reflejos no automatizados, principalmente del sueño, del comportamiento sexual, del hambre y de la sed. Tiene 3 estructuras importantes, que son el mesencéfalo, el puente o protuberancia y el bulbo raquídeo. Cada uno de estas 3 estructuras se encargan de unos pares craneales fundamentales que veremos a continuación. El primero es el mesencéfalo. En este encontramos el par craneal olfativo, que es el que transmite impulsos olfatorios a neuroreceptores de la nariz, que son la cola de las pares craneales, que son las axones y las dendritas. Estos hacen transducción, captan los estímulos químicos y las transmite en potenciales de acción, los cuales son mandados a la ínsula. Luego seguimos con el nervio óptico, que también hace parte del mesencéfalo.
y pues este hace parte del lóbulo occipital, que es donde el estímulo físico pues golpea los conos, los bastones, que son los receptores de este, y estos capturan 20 millones de potenciales de acción, 10 de un lado y 10 del otro, los cuales son llevados al nervio óptico, luego al troncoencéfalo, al tálamo, a la corteza y a la chiasma óptica. Seguimos con el tercer par craneal y ya aquí se va viendo lo del puente protuberancia. Este es oculomotor, que es una estrategia evolutiva del sistema nervioso central para que los ojos se puedan mover de manera coordinada. Este hace que los ojos se muevan de arriba y hacia abajo. Luego seguimos con el par craneal troclear, que también es otra estructura del sistema nervioso central para que los ojos se puedan mover, pero esto lo hace hacia los lados, o sea, de forma de rotación. Seguimos con el nervio trigémino, que pues tiene 3 astas sensoriales, que son frente, mejillas y nariz, y mandíbula. Este es más que todo uno que se conecta con el par craneal 7 que veremos al final. Esto es sensorial y es de las emociones. Seguimos con pues el par craneal abduce, que es el último de la estrategia evolutiva del sistema nervioso central para los ojos. En este es más que todo sobre la retina, y es que cuando la retina se estira podemos identificar más de lejos, pero cuando se contrae identificamos pues de más cerca, y esto se debe gracias a los conos y los bastones. Seguimos con el nervio facial, que es el que se conecta con el trigémino. Aquí pues se ve una hibernación motora de los músculos del sistema. Se puede decir que es la respuesta fisiológica del par craneal trigémino. Seguimos con el nervio 8, que es el vestíbulo coclear, que es del equilibrio, pero también de la audición. Este tiene 2 tipos de procesos, que son de comunicación, que son los cilios y las cúpulas, que pues por un lado los cilios nos ayudan, o sea, tienen 2 diferentes tipos de comunicación, donde uno es cómo procesamos la información de los sonidos, y el otro de las vocales, de las letras, o sea que cada letra tiene una información diferente. Luego seguimos con el nervio glosofaringio, y este es sensorial y lleva toda la información de la lengua, de las faringes, de las glándulas gustativas. Seguimos con el nervio neumogástrico o vago, que es el único mixto. Este controla todos los procesos del cuerpo, circulatorio, excresor, pulmonar, digestivo. También lleva la información del corazón, las vísceras, entre otros, el troncoencéfalo. No llega a la médula espinal y es el único que tiene por decirlo así, este fetiche. Y tiene una conexión fuerte con el diencéfalo. Seguimos con el nervio accesorio o espinal, que es encargado del esternocleidomastoideo y del cuello y la estructura ósea. Y por último tenemos al nervio hipogloso, que es el que coordina los dientes, la lengua, los músculos, y pues hace toda la función de la estructura orofacial. Ahora seguimos con el diencéfalo, que pues es conocido como el segundo cerebro, o el cerebro emocional o de las sensaciones. Este está en el segundo ventrículo y lo compartimos con los mamíferos. Tiene muchas partes importantes, como lo son el tálamo. El tálamo es el primer centro de control y categorizador de información, el primer receptor de potenciales de acción. Este tiene 4 núcleos, que son anterior, que es de las áreas subcorticales, el centro medial, que es como el puente para conectar a los tálamos, el lateral, que es de la cara posterior, y el intralaminar, que es el del cerebro y los ganglios basales. Otra estructura importante es el hipotálamo, que es la segunda área que genera una respuesta vegetativa y primer centro regulador de respuestas hormonales. Aquí el núcleo anterior le manda la información al hipotálamo y este la codifica.
somatotrópico, tireotrófico y adrenal. La posterior crea 3, que son oxitocina A, oxitocina B y vasopresina. Seguimos con el hipotálamo, epitálamo, que es la cara posterior del tercer ventrículo. El núcleo de protección aferente entra en el par craneal gustativo y olfativo. Seguimos con el subtálamo, que es la cara anterior del tercer ventrículo. Aquí no hay respuestas aferentes, hay respuestas motoras eferentes. Bueno, tenemos a la amígdala, que es el centro de regulador del miedo, centro regulador del GABA. El GABA es un neurotransmisor que trae cortisol. Y la amígdala pues da una respuesta desagradable a un momento de disgusto o miedo. Junto con la amígdala tenemos el hipocampo, que es el primer centro de memoria aferente, y se encuentra también en el tercer ventrículo junto a esta, pues es el que graba la sensación desagradable para la supervivencia. Entonces estos dos siempre tienen que ir juntos, porque cuando la amígdala muestra lo desagradable, el hipocampo se encarga de grabar esto para que ya tú tengas un estímulo debido a esto. Por último tenemos al telencéfalo y a la corteza cerebral. El telencéfalo se divide en dos hemisferios cerebrales, el derecho y el izquierdo. Cada hemisferio puede ser subdividido en lóbulos que en su mayoría son llamados de acuerdo a los huesos craneales con los cuales tienen relación, con excepción de la ínsula y el límbico. Empecemos con el lóbulo occipital, el cual tiene circunvoluciones como el polo posterior, o sea, el hemilunar, el polo dorsal u occitoparietal, el polo ventral u occitotemporal y el polo transversal. Y tiene surcos como el surco parieto-occipital, el surco calcarino y el surco lateral occipital. Una patología que se puede dar aquí es la ceguera cortical, ya que pues, el lóbulo occipital es el que procesa la información visual recibida por los ojos. Seguimos con el lóbulo temporal. Tiene circunvoluciones como el polo superior dorsal, donde está el área de Wernicke, está el polo intermedio y el polo inferior o ventral. Y el surco más destacado aquí es el surco lateral de Silvio, que marca el límite superior del lóbulo temporal y divide el cerebro en una parte superior y una parte inferior. Una patología aquí es la afasia de Wernicke, ya que está ubicada en la comprensión del lenguaje hablado y escrito. Seguimos con el lóbulo parietal, el cual se encuentra detrás del lóbulo frontal y por encima del lóbulo temporal. Tiene circunvoluciones como la porolándica, que es donde está el área 1, 2 y 3, circunvolución dorsal y circunvolución inferior. Aquí tenemos un surco importante que es el central o la cisura de Rolando, que es la que separa el lóbulo frontal del lóbulo parietal y marca el límite anterior del lóbulo parietal. Una patología aquí es el síndrome de negligencia espacial, que es más común con el daño parietal derecho, debido a que este lóbulo es el que integra la percepción del espacio y del cuerpo. Tenemos también la corteza prefrontal anterior, que es una región de la corteza cerebral ubicada en la parte más anterior del lóbulo frontal en el área de Brodmann 10. Tiene circunvoluciones importantes como la prefrontal dorsolateral, prefrontal ventrolateral, frontopolar, orbitofrontal y prefrontal medial. Vamos avanzando y encontramos el lóbulo frontal. Aquí esta tiene circunvoluciones como la precentral, el área promotora, el área motora suplementaria y una patología aquí es la demencia frontotemporal. Bueno, esto se da debido a que el lóbulo frontal es el que regula las funciones ejecutivas como el juicio, el autocontrol, la toma de decisiones. Y gracias a este pueden sentir cambios marcados de la personalidad. Seguimos con la corteza cingulada, una zona del cerebro que forma parte del sistema límbico y se encuentra en la superficie medial de los hemisferios cerebrales. Tiene la siguiente de cinglo, anterior, circunvolución media y circunvolución posterior. Y por último encontramos la occipital, que es una estructura cerebral ubicada profundamente dentro del surco lateral, que separa los lóbulos temporal y frontal. Se divide en dos regiones: ínsula anterior, que es la que se relaciona con las funciones emocionales y sociales, y ínsula posterior,
sensorial, especialmente interoceptivo. Entre sus funciones tenemos el procesamiento interoceptivo, que es donde está la percepción del estado interno del cuerpo, como la hambre, la sed, el ritmo cardíaco y el dolor. También están las emociones y la empatía, que es donde la ínsula pues, está implicada en la experiencia emocional y la empatía, que se asocia con emociones como el disgusto, la culpa, entre otros. También tenemos la conciencia de uno mismo, que se ha propuesto que la ínsula pues, participa en el sentido de autoconciencia y la toma de decisiones basadas en los valores internos. Y por último tenemos las funciones cognitivas, que puede estar relacionada con funciones ejecutivas como la atención, la toma de decisiones, y pues en parte a través de su participación en la red de saliencia que ayuda al cerebro a detectar estímulos relevantes y cambiar entre redes neuronales. Esto ha sido todo.